Bienvenidos a su noticiero, soy Rosinaba y estas son las noticias. El obispo de Zacatecoluca, en El Salvador, Monseñor Elías Samuel Bolaños, confirma que ya fue aprobada por el Consejo de los Teólogos y espera que los cardenales también aprueben por unanimidad la pronta beatificación de Fray Cosme Espesoto, la cual podría ser el próximo 2020. Una vez aprobada la beatificación por el Consejo de Cardenales, solo hay que esperar que el Papa Francisco dé su aprobación. El Papa Francisco celebra la Jornada Mundial de los Pobres con un almuerzo con personas pobres en el Vaticano. Después de la misa por la tercera Jornada Mundial de los Pobres, Francisco se sentó a la mesa con ellos. Un año más, con motivo de este día que él quiso instaurar en el calendario de celebraciones de la Iglesia, el Papa compartió mesa y mantel con personas sin hogar y marginadas y con inmigrantes. Saludó así de cariñosamente a sus invitados de honor. Después bendijo la mesa. Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto, grazie per essere qui. Auguro che il Signore ci benedica tutti oggi, che Dio ci benedica tutti in questa riunione di amici, questo pranzo e le famiglie vostre. Che il Signore benedica tutti. Grazie. Buon pranzo. Francisco ofreció a los comensales un menú compuesto por lasaña, pollo con salsa de champiñones, fruta y café, un sencillo almuerzo, un gesto pequeño que no cambia el mundo, pero que quizá sí puede cambiar el mundo de una persona abandonada en las periferias de la sociedad. El Papa Francisco, en la celebración de la Santa Misa para conmemorar el Día Mundial de los Pobres, advirtió a la feligresía que vivir con prisas favorece el descarte. La tercera Jornada Mundial de los Pobres inició en la Basílica de San Pedro con esta misa presidida por el Papa. Lo acompañaron centenares de personas sin recursos o sin techo, que siguieron con atención las advertencias que Francisco lanzó durante la homilía. Dijo que la ambición sin medida es un ingrediente perfecto para la cultura del descarte. La smania di correre, di conquistare tutto e subito, dà fastidio chi rimane indietro. Ed è giudicato scarto, si va di fretta, senza preoccuparsi che le distanze aumentano, che la bramosia di pochi accresce la povertà di molti. El Papa lamentó cuántos ancianos, personas dependientes, no nacidos, han sufrido las consecuencias de esta codicia sin medida. El Papa además advirtió contra los sembradores del miedo, profetas de mal augurio que promueven ansia. Dijo que provocan el mismo resultado que los codiciosos desmedidos, moverse con prisa y abandonar a los más débiles. Non va seguito, cioè chi diffonde allarmismi e alimenta la paura dell'altro e del futuro, perché la paura paralizza il cuore e la mente. Se ci affanniamo per il subito, dimentichiamo quel che rimane per sempre. Inseguiamo le nuvole che passano e perdiamo di vista il cielo.
El Papa Francisco instituyó esta jornada dedicada a los más desfavorecidos y quiso que se celebre en un periodo muy concreto, cuando la Iglesia termina el año litúrgico y los cristianos hacen balance. De este modo se les invita a reflexionar sobre cómo han cuidado de los más indefensos a lo largo de los últimos meses. El Papa Francisco dijo que el diálogo entre religiones es una respuesta eficaz contra el emerger de la violencia. Las religiones no pueden renunciar a construir puentes entre los pueblos. El Papa se reunió con los participantes en un encuentro promovido por el Instituto para el Diálogo Interreligioso de Argentina. Se trata de un grupo de trabajo que está promoviendo el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia. Es el texto firmado por Francisco y el gran imán de Al-Azhar en febrero de este año en los Emiratos Árabes Unidos. El Papa reiteró durante su intervención que el diálogo entre religiones es una respuesta concreta y eficaz contra el emerger de la violencia. No hay alternativa. O construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Las religiones, de modo especial, no pueden renunciar a la tarea urgente de construir puentes entre los pueblos y las culturas. El mundo nos observa a nosotros los creyentes para comprobar cuál es nuestra actitud ante la casa común y ante los derechos humanos. El Instituto para el Diálogo Interreligioso de Argentina nació en 2002 y fue promovido por el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio. Está formado principalmente por judíos, cristianos y musulmanes. Ya entonces el Papa comenzó a realizar gestos hasta el momento nunca vistos en su país. Por ejemplo, se convirtió en el primer arzobispo de Buenos Aires en visitar el centro islámico de la República Argentina. El Papa Francisco recibió en visita protocolar al presidente de Chipre, Nikos Anastasiades. Francisco mantuvo un encuentro con el presidente de Chipre, Nikos Anastasiades. Durante las conversaciones en el Vaticano se trataron asuntos como la acogida a los refugiados, la libertad religiosa o la situación en el Mediterráneo Oriental, así como la necesidad de promover la paz. También se habló de la cuestión interna del país y la reunificación. Francisco se mostró muy interesado por la situación de la isla a raíz de la ocupación turca de 1974. A continuación, el mandatario presentó al Papa a su esposa Andri. Como regalos, entregó a Francisco estas vasijas de plata que se usan para contener agua de rosas. El Papa, por su parte, obsequió al presidente con un grabado y con los documentos más importantes de su pontificado. Se despidieron muy cordialmente y Francisco deseó que la próxima vez que se vean sea en Chipre. El próximo encuentro sea en Chipre. Las células parroquiales cumplen 30 años. Es un método destinado a reavivar la fe apagada en algunas parroquias. El Papa Francisco destacó cómo lleva a la gente a tener un encuentro personal con Cristo. Sexto con centenares de personas que pertenecen a una reciente institución evangelizadora que cumple 30 años, las células parroquiales. Se trata de un método destinado a reavivar la fe de las comunidades cristianas apagadas, especialmente de las parroquias. Su fundador, el sacerdote Pier Giorgio Perini, no pudo contener la emoción. Tiene 90 años y 65 como presbítero. Un gran piacere per me prendere la parola per porgerle il saluto della nostra realtà di nuova evangelizzazione. El Papa agradeció al padre Perini sus tantos años de dedicación por esta iniciativa. De las células de evangelización destacó cómo ayudan a que la gente tenga un encuentro personal con Cristo. Le nostre parrocchie sono invase da tante iniziative, dove spesso però non si incide in profondità nella vita delle persone. Anche a voi è affidato il compito di ravvivare, soprattutto in questo periodo, la vita delle nostre comunità parrocchiali. Lo curioso de esta realidad es que no nació en ambientes católicos, sino que salió de manos de un pastor coreano. Los católicos aprendieron de él y el padre Perini le dio una forma concreta. Hizo un método que abarca varios campos, desde la adoración eucarística hasta la formación doctrinal y social de los laicos. A continuación, tenemos a bien presentarles la reflexión del Evangelio del día a cargo de nuestro director Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas capítulo 19, tenemos la escena de Zaqueo. Jesús nuevamente se encuentra en Jericó y cuando iba caminando, Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, rico, ¿verdad?, quería verlo porque había escuchado muchas cosas sobre él.
Pero como era bajo de estatura, el gentío se lo impedía. Y por eso se fue caminando, corriendo más adelante, se subió al árbol de una higuera y entonces sabía que por ahí pasaría Jesús. Y ciertamente así fue. Pero la sorpresa fue que cuando Jesús estuvo enfrente del árbol, le dijo: baja, Zaqueo, por su nombre, baja de esa higuera que hoy me hospedaré en tu casa. Jesús siempre se hace el encontradizo. Y como siempre, algunas veces, cuando las personas tienen ese encuentro con el Señor, aquellos santulones que siempre tenemos en las parroquias, los que se creen perfectos, los que se creen que no cometen pecados, ¿verdad? O que si los cometen, saben que se confiesan pronto y vuelven a volver al estado de gracia, entre comillas, entonces comienzan a juzgar a aquellos hermanos que van a pedir consuelo, que van a buscar esperanzas. Y entonces ese es el ejemplo de la casa de Zaqueo. Todos murmuraban sobre él, decía: es un pecador. Pero Zaqueo dice: Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a un pobre yo le he quitado algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Y Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Sabes, hermano, tú que me ves del otro lado de la pantalla, yo te puedo decir también que Jesús quiere hospedarse en tu casa. Y yo sé que esa salvación ha llegado hoy a tu propia casa. Que así sea. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador inaugura un mural en honor a sus mártires. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, develó el mural en honor a sus mártires. Nosotros estamos convencidos que su testimonio, su entrega, su aporte al país nos siguen iluminando, sus estudios siguen vigentes. Y creo que el legado de ellos es precisamente poner la universidad al servicio de los pobres, de los que más sufren, de los excluidos. El mural es llamado Semillas de Liberación. En cada pincelada refleja el trabajo de todos los que recuerdan el martirio de los jesuitas. Más de 1000 personas participaron en su elaboración y el pintor a cargo de la obra explica lo que representa cada uno de los elementos que le componen. El leitmotiv principal es una gran atolada. Si ya se dieron cuenta, todas son semillas. El único personaje que tiene movimiento está tirando granos y en cada grano de maíz vienen los rostros de hombres y mujeres que con su sangre y con su memoria construyeron lo que ahora podríamos llamar país. Al inicio está Monseñor Romero. Decidí separarlo y entrar desde Elba y Celina, que eran como el pueblo. Hago un recorrido por los mártires jesuitas y me detengo en Monseñor Romero, pero el leitmotiv de todo el mural son granos de maíz y en el centro de Monseñor Romero hay un rutilio grande, que sería el detonante de toda la postura filosófica del mural. Hasta finalizar el mes de noviembre, la UCA desarrollará diferentes actividades en honor a la memoria de los jesuitas. Con imágenes de Alfredo López, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. En El Salvador celebran el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Parte de las estadísticas demuestran que 7 de cada 10 mujeres acá en El Salvador han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y que el 53.4% ha sufrido violencia psicológica. Escuchamos más detalles. El 26.5% violencia tipo física, 43.4% violencia sexual, 5.700 por cada 100.000 mujeres sufren violencia física. Esto quiere decir según que es una pandemia, según la OPS. La situación de la mujer en el país es que ni siquiera en las estadísticas, en los índices internacionales podemos ser visibilizadas. Entonces la mujer está invisibilizada en el país y la toman como una mujer que debe de conquistar espacios y no hay oportunidades para ellas.
Esas estadísticas fueron compartidas en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que también se habló que 87.000 mujeres fueron asesinadas en 2017, cuyos homicidas fueron en su mayoría su esposo o miembro de su familia, con el 50%. Y el 30% por algún compañero de vida o expareja. Esto es real. La violencia física existe, pero ¿por qué existe? Porque uno de mujer lo permite. El día que un hombre le ponga a usted la mano encima la primera vez, no se la vuelve a quitar. El primer día que le pongan la mano encima, ese día usted está ya condenada a que el hombre no se la vuelva a quitar de encima. Guatemala entrega pieza arqueológica al gobierno de Perú. La pieza fue decomisada en Guatemala el año 2017. La Embajada de Perú agradeció a Guatemala la entrega de un huipil prehispánico de la cultura chancay, parte del patrimonio cultural de la nación de aquel país, la cual habría llegado al territorio guatemalteco de forma ilegal. Es sobre todo un motivo de orgullo, de prestigio, de imagen para Guatemala, que una vez más demuestra al mundo que cumple, honra y sabe respetar los acuerdos internacionales como el de la UNESCO de 1970 y el acuerdo bilateral. Esto se firmó entre el 2004 y 2005, que se puso en vigencia, y ya en el caso guatemalteco-peruano ha dado frutos. En el septiembre de 2016, en esta misma sala, recibimos restos óseos de la cultura Paracas recuperados por Guatemala, y hoy día lo hacemos con ese hermoso huipil de la cultura chancay. Esta pieza cultural de Perú habría ingresado al país en 2017 y en julio de este año el Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Departamento de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, inició los procesos de devolución. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, muestra su influencia en la crisis que determinó la renuncia de Evo Morales. Hoy este sitio pasa inadvertido, pero aquí se gestó el movimiento cívico que provocó la renuncia de Evo Morales. Es el Cristo Redentor, donde cada noche se reunían los habitantes de Santa Cruz para exigir la salida del ahora exmandatario. La ciudad fue el bastión de la oposición a Morales. Con frecuencia se habla del peso económico que la región utilizó para hacer presión. Pero para Carlos Hugo Molina, exgobernador de Santa Cruz, un elemento determinó el éxito del movimiento cruceño. La genialidad del liderazgo político y cívico que se ha producido en este momento ha sido entender que era posible plantearlo desde Santa Cruz por la importancia política, por la importancia económica que tiene, y que esto iba a tener la posibilidad de una respuesta en los otros departamentos. Lo que se ha hecho aquí ha sido interpretar una situación, una coyuntura de manera adecuada, de manera justa. En Santa Cruz, los detractores de Morales prometieron que la Biblia retornaría al Palacio de Gobierno. Bolivia es un estado laico, pero el padre Marcial Chupinagua no ve ahí ninguna contradicción. Y que es algo fundamental en la vida del ciudadano. Retomar un valor para unirlo al valor de la libertad, el valor de la democracia, porque decimos en la cruz lo que se manifiesta es la entrega de Cristo para liberar precisamente al hombre de las ataduras del mal. En materia económica, el crecimiento del PIB real en Santa Cruz es mayor al de Bolivia desde 2011. Números que afirman la influencia de esta región, que exporta cerca de $1.000 millones en productos no tradicionales cada año. En Estados Unidos, la compañía postal UPS es la pionera en la entrega de medicamentos mediante drones. Zumbando por los cielos de Carolina del Norte, la compañía postal UPS se adelanta a la competencia realizando la primera entrega de medicamentos directamente desde una farmacia hasta una vivienda privada. El paquete, del tamaño de una caja de zapatos, descendió 6 metros hasta el jardín. Esto podría cambiar la vida, sobre todo de personas mayores o enfermas que no pueden salir de casa para ir a comprar sus medicamentos. Va a transformar la asistencia a los pacientes. En septiembre, el equipo Fly Forward de UPS recibió luz verde para aceptar pagos por los envíos con dron y también para activar tantos drones como necesitasen para cubrir las demandas de los clientes.
Los consumidores quieren recibir los productos lo antes posible y es mucho más fácil reducir los tiempos con drones que con furgonetas. No obstante, se cuestiona la seguridad y privacidad de estos envíos. Los organismos reguladores quieren fijar normas para los aparatos voladores no tripulados en el espacio aéreo estadounidense. Tienen tiempo hasta el 2021. Entre tanto, los drones no terminarán de despegar. Retornan a Cuba más de 700 colaboradores cubanos que fueron expulsados de Bolivia. Ha llegado a La Habana el segundo vuelo de la compañía cubana de aviación con 207 colaboradores cubanos de la salud pública en Bolivia. La noticia inicialmente la dio a través de su cuenta en Twitter el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y anunciaba que este vuelo tendría una peculiaridad con respecto al anterior que arribó aquí al aeropuerto José Martí en la tarde-noche de este sábado, y es que en este vuelo vienen 4 trabajadores de la salud pública cubana que fueron arrestados por las autoridades de Bolivia. Les acusaron de estar financiando las protestas contra el actual gobierno, y todo tenía que ver con que estos 4 trabajadores, pues retiraron dinero del banco, y era el dinero, y así posteriormente lo demostraron las autoridades cubanas en este país sudamericano, era el dinero que todos los meses retiraban para pagar las cuentas corrientes de un centenar de trabajadores de la salud pública cubana que trabajan como colaboradores en Bolivia. Inmediatamente la Cancillería cubana se pronunció y posteriormente, repito, se pudo demostrar la inocencia de estos trabajadores. Nicaragua y la Iglesia Católica sufren estado de sitio. La iglesia de San Miguel Arcángel de Masaya se encuentra sitiada por la policía orteguista. El cerco de la policía orteguista a la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya y el asedio al padre Edwin Román y madres en huelga indefinida en demanda de libertad de sus presos políticos es visto por el sociólogo y exministro de Educación Humberto Belli Pereira como una especie de estado de sitio que ejecuta el gobierno del dictador Daniel Ortega en su escalada de violencia, amenazas y violaciones a los derechos humanos. El fútbol salvadoreño tuvo un fin de semana bastante agitado. A continuación, un resumen de las emociones del fútbol. El Independiente recibió la visita de Municipal Limeño en el Estadio Vicentino. Las oportunidades llegaban para el conjunto cuchero, reclamaban la falta dentro del área. El árbitro iba a terminar sancionando la pena máxima y Yuvini Salamanca se encargaba de convertirla en gol al 41. Estaba ganando Limeño, así lo celebraba Yuvini. Se aproximaba Limeño el remate y el 2-0. William Mancía al 61. Ya estaba consiguiendo una importante victoria Limeño. Sin embargo, vendría a buscar la reacción el Independiente y Tardelis Peña tendría la oportunidad con la pena máxima al 65. Pone el partido 2-1 a tiro de empate. Vámonos con la pelota, hay que mover rápido porque los fantasmas buscaban el gol del empate. Llegaría este centro y aparece Rafael Burgos para marcar al 78 el que sería el 2-2. El Sonsonate recibió la visita del Once Deportivo en el estadio Ana Mercedes Campos. Aquí las mejores acciones del partido. El Once Deportivo está reaccionando en este torneo. Iba a encontrar el primero del encuentro Neymer Miranda al 25. Vencía a Gustavo Vega. Después llegaba este centro. La pelota en el área. Remate. Se aproximaba Sonsonate. Pero no llegaba el gol del empate. Vámonos al complemento, donde seguirían llegando los goles en el tiro libre. El remate. El portero Gustavo Vega que da rebote. La defensa no reacciona para Sonsonate. Todos se quedan parados y Raúl González al 68 marcaba el que sería el 2-0. Ganaba el Once Deportivo y después vaya error en la salida para el Sonsonate. Gustavo Vega termina cometiendo la pena máxima. El árbitro la iba a terminar sancionando tras el claro error del portero. Vendría Anthony Roque para mandarla al fondo de las redes y poner el que sería
sería el 3-0 a favor del Once Deportivo. Ya era goleada en contra de Sonsonate. Encuentran de nuevo mal parada la defensa. El remate de Neymar Miranda al 87 para sentenciar el 4-0 final. En Inglaterra, Reino Unido, un arquero falla un penal y rompe una luminaria en la gradería del estadio. Estudiantes de gastronomía de El Salvador exponen su experiencia en el Festival Gastronómico a partir de sus propias creaciones. Estudiantes del técnico en gastronomía de primero y segundo año del ITCA Megatec realizaron 2 festivales en uno, donde se expusieron platillos de comida internacional y la elaboración de pastel. Ellos agarran los ingredientes de un país determinado, la receta y la modifican, la tropicalizan un poco para crear ellos su propia versión del platillo. En estos festivales los estudiantes se jugaban la última nota evaluada del año, destacando platillos de países como España y Francia, entre otros. Ahora que los presentan ellos, se les da una estructura, cómo tienen que hacer, y también se les califica las propiedades organolépticas, el sabor, la textura, la presentación, y nos hablan un poquito acerca de la historia de la receta original. Usualmente a este evento se invita a un grupo de personas de experiencia que se toman el tiempo para evaluar y determinar la combinación de sabores, la textura y más, quienes a la vez toman la decisión de aprobar o no cada producto. Es probable que detrás de los tiroteos masivos en los Estados Unidos existan problemas de salud mental. También los videojuegos están en la mira de los especialistas. Cada día la probabilidad de que se registre un tiroteo masivo en Estados Unidos es del 60%. Desde 2014 el promedio ha sido de 334 ataques de este tipo cada año, una estadística que refleja el constante goteo de muertes por esta causa entre los ciudadanos de este país. Aunque la nación norteamericana no es la única que sufre esta amenaza, sí registra una diferencia considerable en comparación con el resto de países desarrollados. Después de cada tiroteo llega la conmoción, el duelo y las preguntas de por qué ha sucedido y cómo se podría haber evitado. El listado de posibles causas es variado, pero no siempre es certero. En Estados Unidos es frecuente escuchar a expertos y políticos apuntar que las enfermedades mentales están detrás de los tiroteos. This is mental illness. These are really people that are very seriously mentally. And even psychiatrists are no better than flipping a coin at able to determine who with a mental illness is prone to violence. We heard today a harsh indictment of the failings of mental health care. It was in the final report of the commission studying the murders at Sandy Hook Elementary School. Si bien hay investigaciones que señalan que hasta el 60% de los autores de tiroteos masivos ocurridos desde 1970 en este país mostraron síntomas de padecimientos mentales, este dato no necesariamente permite establecer una causa y efecto. Según publicaciones especializadas de Estados Unidos, trastornos psiquiátricos comunes como la depresión y la ansiedad no tienen una relación directa con la violencia. Es más, los pacientes con este tipo de padecimiento están implicados en entre el 3 y el 5% de los delitos de otra índole cometidos en el país. Los videojuegos también se ubican en la mira después de cada tiroteo. Some of these games are really wild. I mean, they're pretty graphic, pretty gory. Rifle Association has come out to say that the real problem isn't guns, but instead violent video games. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Roku TV y Amazon Fire. Gracias y que Dios les bendiga.